Saludo fraternal para todos ustedes, amigos, hermanos queridos de su canal Viviendo en la Palabra. Terminamos un trimestre más de estudio de la lección de Escuela Sabática. Hemos sido bendecidos con la lección En el crisol con Cristo. ¡Qué bendición, mis hermanos! Esperamos que haya sido para ustedes como para nosotros edificante, que hayamos aprendido que las luchas de este mundo, en esta vida, son luchas que en algunos casos son necesarias. Dios está edificando un carácter en su pueblo que un día será trasladado al reino de los cielos. En el próximo trimestre, ya el último de este año, tendremos también un tema que esperamos, mis hermanos, que sea de mucha bendición. Lección titulada ¿Qué es el ser humano? La muerte y nuestra esperanza futura. Les invitamos a que nos acompañen, a que hagamos de este estudio del trimestre final del 2022 un estudio que nos edifique cada día en nuestra esperanza. Tenemos una esperanza, y la esperanza aún después de que tal vez el Señor nos llame al descanso. Esperanza segura en el Señor Jesús. Bueno, mis hermanos, bienvenidos a la lección 13, lección final del tercer trimestre, lección titulada En el crisol con Cristo. Y está titulado el tema para finalizar, Cristo en el crisol. Terminamos analizando la experiencia del Señor Jesús, su paso por esta tierra como hombre, su sufrimiento, su crisol en el rescate del ser humano. No fue algo sencillo, no fue fácil para él. Y eso es lo que vamos a analizar en este comentario, en esta última lección. El texto que tenemos para memorizar está en Mateo, capítulo 27, versículo 46. Dice: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, lama sabatani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Siempre que analizamos el tema del sufrimiento, se suscita la pregunta: ¿cómo surgieron el pecado y el sufrimiento? Por revelación divina tenemos buenas respuestas. Surgieron porque hubo seres libres que abusaron de la libertad que Dios les había dado. Esto lleva a otra pregunta: ¿sabía Dios de antemano que estos seres caerían? Sí, pero obviamente pensó que, como escribió Lewis, valía la pena correr el riesgo. ¿Vale la pena correr el riesgo? ¿Para quién? ¿Para nosotros, mientras Dios está en el cielo, sentado en su trono? No exactamente. La libertad de todas sus criaturas inteligentes era tan sagrada que, en lugar de negarnos esa libertad, Dios decidió asumir la peor parte del sufrimiento causado por nuestro abuso de esa libertad. Y vemos este sufrimiento en la vida y la muerte de Jesús, quien al sufrir en nuestra carne, creó vínculos entre el cielo y la tierra que durarán por toda la eternidad. ¿Qué sufrió Cristo por nosotros? ¿Qué podemos aprender de su sufrimiento? Aquí surgen, mis hermanos queridos, unas preguntas que nos hemos hecho muchas veces y que son muy comunes hoy en el ámbito cristiano. ¿Sabía Dios que Lucifer se rebelaría? ¿Y aún así lo creó? Sí. ¿Sabía Dios que Adán desobedecería? ¿Que comería del fruto del árbol que él le prohibiría comer? Sí. Y aún así lo creó. Pero aquí viene también otra pregunta que es sumamente importante y que les aseguro que eclipsaría las dos dudas anteriores. ¿Sabía Dios que, debido al pecado, su Hijo sufriría una muerte ignominiosa, una muerte terrible, un sufrimiento que para él sería una agonía? Claro que sí. Por el hombre, por causa del pecado, Dios envió a su Hijo, quien terminó crucificado para salvarnos.
¿Tú hubieras hecho eso? ¿Tú hubieses dado a tu hijo? Porque fácil hubiese sido que, como muchos afirman, el Señor hubiese destruido a Satanás. Y el Señor también hubiese destruido a nuestros primeros padres. Y crear a otros y crearlos con la imposibilidad de que se rebelaran, no darles libertad. Pero mis queridos, aunque Dios conocía todo, Dios corrió ese riesgo. La humanidad finalmente será redimida, y aquellos que sean redimidos solo verán que ha sido por la gracia de Dios. El regalo infinito de Dios de dar a su Hijo nos ha dado una oportunidad que nosotros habíamos perdido. Lección para el día domingo. Los primeros días. Las Escrituras nos brindan poca información sobre los primeros años de Jesús. No obstante, algunos versículos nos dan una vislumbre de esas circunstancias y la clase de mundo en el que participó el Salvador. Lucas 2:7, su nacimiento, que fue un nacimiento con muchas precariedades. No tuvo las comodidades que debió haber tenido al nacer. En los versículos 22 al 24 se nos presenta al Señor cumpliendo con lo establecido en la ley y también presentando sacrificios. Mateo 2, 1 al 18 se nos presenta allí la muerte de los inocentes, la matanza de los niños. La pregunta aquí es, ¿qué vemos en estos versículos que nos dan un indicio de la clase de vida que enfrentó Jesús desde el principio, desde su mismo nacimiento? Por supuesto, Jesús no fue la primera persona que vivió en la pobreza o que se enfrentó a quienes querían matarlo, incluso desde temprana edad. Sin embargo, hay otro elemento que nos ayuda a comprender la singularidad de lo que Cristo sufrió desde los primeros tiempos. Leamos en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 46. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Había también, hasta en lugar de donde el Señor se había criado, el prejuicio de que de ese lugar no podría salir nada bueno. ¿Qué nos muestra esto? Según la pregunta que tenemos acá, que es ¿qué elemento agrega este pasaje que nos ayuda a entender los sufrimientos del Señor desde joven? Que Él vivió en un lugar con pocas ventajas en cuanto a lo moral. Mas, sin embargo, permaneció fiel desde su misma niñez. Por eso la pregunta de Natanael, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? A excepción de Adán y Eva antes de la caída, Jesús fue la única persona sin pecado que vivió en la tierra. Con su pureza, con su impecabilidad, estuvo inmerso en un mundo de pecado. ¿Qué tortura debió haber sido incluso de niño? Que su alma pura estuviera en constante contacto con el pecado, aún con nuestra insensibilidad debido al pecado. Nosotros mismos a menudo nos alejamos de la exposición del pecado y el mal que nos resultan repulsivos. Imagínate lo que debió haber sido para Cristo, cuya alma era pura y no estaba manchada en lo más mínimo por el pecado. Piensa en el marcado contraste entre él y los demás a su alrededor. Debió haber sido sumamente doloroso para él. Para dialogar, hagámonos la siguiente pregunta. ¿Cuán sensibles somos a los pecados que existen a nuestro alrededor? ¿Me molestan o soy insensible a ellos? Si eres insensible a ellos, esto podría deberse a las cosas que lees, miras o haces. Para que lo pensemos, meditemos en ello. Nos
agrada a veces la compañía de aquellos que solo maldicen, que dicen vulgaridades? ¿O nos sentimos incómodos y tratamos de eludir esos ambientes que fueron los ambientes en los que el Señor también vivió? Lección día lunes. Despreciado y rechazado por los hombres. Leamos los siguientes versículos teniendo en mente que Jesús era divino, el creador del cielo y de la tierra, y que vino a ofrecerse a sí mismo como sacrificio por los pecados de todo el mundo. Mateo 12, 22 al 24, Lucas 4, 21 al 30 y Juan 8, 58 y 59. ¿Cómo nos ayudan estos versículos a comprender los sufrimientos que Jesús enfrentó aquí en la tierra? Mateo 12, 22 al 24. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este el hijo de David? Mas los fariseos, al oírlo, decían: este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Lucas 4, 21 al 30. Leo los versículos 29 y 30. Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Juan 8, 58 y 59. Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos, se fue. Tanto los líderes como la gente común constantemente malinterpretaban la vida, los actos y las enseñanzas de Jesús, lo que generó rechazo y odio en las mismas personas a las que vino a salvar. En cierto sentido, debe ser como un padre que ve a un hijo descarriado que necesita ayuda, y aunque el padre está dispuesto a darlo todo por ese hijo, el niño lo rechaza y acumula desprecio sobre quizá la única persona que puede librarlo de la ruina total. Eso es lo que Jesús enfrentó mientras estuvo en la tierra. Cuán doloroso debió haber sido para él. Leamos Mateo 23, 37. ¿Cómo se sintió Cristo por el rechazo? Mientras leemos, preguntémonos también, ¿se sentía mal por él mismo? ¿Cómo nos suele pasar cuando nos rechazan? ¿O será por otra razón? Si fue por otra razón, ¿cuál será? Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Todos hemos sentido el aguijón del rechazo, y tal vez nuestro dolor era similar al de Cristo en el sentido de que era desinteresado. Nos dolía no porque nos rechazaran a nosotros, sino por lo que significaría ese rechazo para las personas que nos rechazó. Quizá alguien que nos importa y que se niega a aceptar la salvación en Cristo. Imagínate. Sin embargo, lo que debió haber sentido Jesús, quien era plenamente consciente de lo que tenía que afrontar con el fin de salvarlos, y al mismo tiempo plenamente consciente de las consecuencias del rechazo de todos ellos. Fue debido a su inocencia por la cual Cristo sentía tan intensamente los asaltos de Satanás. Mensajes Selectos, tomo 3, página 151. Para meditar, ¿qué puedes aprender de Cristo que te ayude a sobrellevar mejor el dolor del rechazo? ¿Qué te muestra su ejemplo? ¿Cómo puedes aplicarlo a tu vida? Ante las circunstancias que nos rodean, nosotros nos hace muy bien que meditemos en la vida de Jesús, en lo que Él sufrió. O sea que cuando nosotros pasamos por dificultades, debemos pensar que Él pasó por esas mismas dificultades. Y muchas de ellas fueron peores. El rechazo, la persecución y sobre todo la ingratitud de aquellos a los que había venido a buscar. Entre ellos estaba haciéndoles bien, mas sin embargo, aún así, era rechazado. Estudio para el día martes. Jesús
en el Getsemaní. Marcos 14:34. Y les dijo: Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Todo lo que Jesús sufrió durante sus 33 años en la tierra no se compara con lo que comenzó a enfrentar en las últimas horas antes de la cruz. Desde las edades eternas, Efesios 1:4, 2 Timoteo 1:8 y 9, Tito 1:1 y 2. Se planeó el sacrificio de Jesús como ofrenda por el pecado del mundo. Y ahora estaba sucediendo precisamente eso. ¿Qué nos dicen los siguientes versículos sobre el sufrimiento de Cristo en el Getsemaní? Mateo 26:39, Marcos 14:33 al 36, Lucas 22:41 al 44. Vamos a leer Lucas 22:41 al 44. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Fue a corta distancia de ellos, no tan lejos que no pudieran verlo y oírlo, y cayó postrado en el suelo. Sentía que por causa del pecado estaba siendo separado de su Padre. El abismo era tan ancho, negro y profundo que su espíritu se estremecía ante él. No debía ejercer su poder divino para escapar de esa agonía. Como hombre, debía sufrir las consecuencias del pecado del hombre. Como hombre, debía soportar la ira de Dios contra la transgresión. Cristo asumió ahora una actitud diferente de la que jamás asumiera ante sus sufrimientos. Pueden describirse mejor en las palabras del profeta: Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Zacarías 13:7. Como sustituto y garante del hombre pecador, Cristo estaba sufriendo bajo la justicia divina. Veía lo que significaba la justicia. Hasta entonces había obrado como intercesor por otros. Ahora anhelaba tener un intercesor para sí. Deseado de todas las gentes, páginas 652 y 53. Meditemos sobre el siguiente comentario. Los pecados del mundo comenzaban a caer sobre él. Tratemos de imaginar cómo debió haber sido eso. Ningún ser humano ha sido llamado a pasar por algo así ni antes ni después. ¿Qué nos dice esto sobre el amor de Dios por nosotros? ¿Qué esperanza puedes encontrar en esto para ti? La esperanza, mis hermanos, es que, a pesar de la gravedad de la transgresión, tenemos una esperanza. Jesús ha abierto el camino para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Recuerde, todo aquel que en él crea, aquel que tome el regalo entregado por el Señor, que lo acepte, que permita que él transforme su vida. Recordemos las palabras del Señor Jesús, Juan capítulo 3, versículo 3. Dichas a Nicodemo: si no naces de nuevo, no entrarás al reino de los cielos. Lección para el día miércoles: el Dios crucificado. La muerte por crucifixión era uno de los castigos más duros que los romanos imponían sobre una persona. Se la consideraba la peor forma de morir. Por lo tanto, qué horror era que alguien muriera de esa manera, y especialmente el Hijo de Dios. Siempre debemos recordar que Jesús vino en carne humana como la nuestra. Entre los golpes, los azotes, los clavos en sus manos y sus pies, y el peso abrumador de su propio cuerpo, que desgarraba las heridas del dolor físico. Esto era duro incluso para los peores criminales. Qué injusto, entonces, que Jesús, inocente de todo, enfrentara semejante destino. Sin embargo,
¿Cómo sabemos los sufrimientos físicos de Cristo fueron leves en contraste con lo que realmente estaba sucediendo? Esto fue más que el asesinato de un hombre inocente. ¿Qué acontecimientos cercanos a la muerte de Jesús mostraron que lo que sucedía era más de lo que la mayoría entendía en ese momento? ¿Qué sentido podemos encontrar en cada uno de esos eventos que evidencie lo que sucedió allí? En Mateo 27:45 nos dice que hubo tinieblas en la tierra, una manifestación de la naturaleza ante el horror que estaba sucediendo. Mateo 27:51 y 52 nos habla acerca del velo del templo que se rasgó de arriba abajo. Este era una manifestación también del poder de Dios. El velo se rasgó. Marcos 15:38. Evidentemente, lo que estaba sucediendo era mucho más que solo la muerte, por injusta que fuera, de un hombre inocente. Según las Escrituras, la ira de Dios contra el pecado, nuestro pecado, se derramó sobre Jesús. Jesús en la cruz sufrió la justa indignación de un Dios justo contra el pecado, los pecados de todo el mundo. Jesús sufrió algo más profundo, más tenebroso y doloroso de lo que cualquier ser humano podría conocer o experimentar alguna vez. Meditemos. Al atravesar las luchas que enfrentamos, ¿qué esperanza y consuelo podemos obtener de la realidad del sufrimiento de Cristo por nosotros en la cruz? Pensemos en lo siguiente. Si nosotros tuviésemos que pasar por una prueba de esa categoría y tuviésemos el poder para librarnos de eso, de ese tormento, ¿qué haríamos? Porque pensemos, Jesús pudo haber evitado esa tortura, haberse librado de ella, pero no lo hizo por amor a la raza humana. No tomó sobre sí ninguna ventaja como Dios, sufrió como hombre. Mis hermanos queridos, en muchas circunstancias, si nosotros pudiésemos librarnos de algunas luchas, de algunos tormentos, lo haríamos. No importa qué tuviésemos que hacer, porque frente al dolor, frente a la tortura, frente a la cercanía de la muerte, podemos ser doblegados. Pero el ejemplo de Jesús nos ayuda. Que esto nos ayude a tomar las mejores decisiones. Decisiones tan sencillas como aquella que él tomó de no recibir una bebida que podía perturbar su mente. Así que Dios nos fortalezca para ser más que vencedores por medio de Jesucristo. Sección para el día jueves. Llegamos a la parte final de este comentario, mis hermanos queridos, y que por la gracia de Dios hayamos sacado hasta aquí las mejores lecciones. Está titulado esta parte del jueves, El Dios sufriente. Podríamos irnos acostumbrando a que, mientras estemos aquí, en este mundo, vamos a sufrir. Como criaturas caídas, es nuestro destino. No hay nada en la Biblia que nos prometa algo diferente. Al contrario. ¿Qué quiere decir este comentario? Que por más que tú consagres tu vida a Dios, estás en una tierra llena de maldad, de pecado, donde estamos expuestos también al sufrimiento. Y como hemos estudiado en este trimestre, esos crisoles, ese sufrimiento, en muchas ocasiones es necesario por causa de nosotros mismos, por causa de nuestro comportamiento hacia el pecado. Necesitamos ser sacudidos, necesitamos ser tocados para que no nos olvidemos en qué mundo estamos y que no debemos descuidarnos ni un solo instante. ¿Qué aportan los siguientes versículos sobre el tema que nos ocupa? Hechos 14:22, Filipenses 1:29, 2 Timoteo 3:12. Los tres pasajes nos hablan de la tribulación, lo que nosotros podíamos padecer por causa del Maestro, por causa de ser cristianos. Recuerden que el ser cristiano tendrá un costo, y uno de los costos es el perder aquí en la tierra la aprobación de aquellos que no quieren someterse a Dios.
También nos dice 2 Timoteo 3:12 que todos los que quieran vivir en Cristo piamente padecerán persecución. Como hemos estudiado, conságrate a Dios totalmente y podrás ver que tendrás problemas, tendrás dificultades. No obstante, en medio de nuestro sufrimiento debemos tener en cuenta dos cosas. En primer lugar, Cristo nuestro Señor sufrió más que cualquiera de nosotros en la cruz. Llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, Isaías 53:4. Lo que conocemos solo en el ámbito personal, Él lo sufrió en forma colectiva, por todos nosotros. Aquel que no tenía pecado, por nosotros se hizo pecado, según a los Corintios 5:21. Y sufrió de una manera que nosotros, como criaturas pecadoras, no podríamos ni empezar a imaginar. En segundo lugar, mientras sufrimos debemos recordar los resultados del sufrimiento de Cristo, es decir, lo que se nos prometió gracias a lo que Cristo ha hecho por nosotros. Al leer en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 28, Romanos 6:23, Tito 1:2, Primera de Juan 2:25, ¿qué se nos promete? Si usted lee estos pasajes referidos, encontrará que hay aquí una promesa, la promesa alentadora de la vida eterna. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es la muerte, pero la parte final del texto es una promesa. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Cada uno de estos pasajes nos habla de esa promesa, vida al lado de nuestro Dios por la eternidad. Cualesquiera que sea nuestro sufrimiento aquí, gracias a Jesús, gracias a que Él llevó sobre sí el castigo de nuestro pecado, gracias a la gran provisión del Evangelio, que mediante la fe podemos ser perfectos en Jesús ahora mismo. Tenemos la promesa de la vida eterna. La promesa es que gracias a lo que Cristo ha hecho, gracias a la plenitud y la integridad de su vida y su sacrificio perfectos, nuestra existencia aquí, llena de dolor, decepciones y pérdidas, no es más que un instante, un destello que llega y se va en contraste con la eternidad que nos espera. Una eternidad en un cielo nuevo y una tierra nueva, sin pecado, sin sufrimiento ni muerte, y todo esto se nos ha prometido y garantizado. Es únicamente gracias a Cristo y el crisol que padeció con el propósito de que un día, muy pronto, pueda ver el fruto de la aflicción de su alma y ésta quede satisfecha. Isaías 53:11. 3 veces repitió esa oración. 3 veces rehuyó su humanidad, el último y culminante sacrificio. Pero ahora surge delante del Redentor del mundo la historia de la familia humana. Ve que los transgresores de la ley, abandonados a sí mismos, deben perecer. Ve la impotencia del hombre. Ve el poder del pecado. Los ayes y los lamentos de un mundo condenado surgen ante él. Contempla la suerte que le tocaría, y su decisión queda hecha. Salvará al hombre, sea cual fuere el costo para sí. Acepta su bautismo de sangre para que por él los millones que perecen puedan obtener vida eterna. Había dejado los atrios celestiales donde todo es pureza, felicidad y gloria, para salvar a la oveja perdida, al mundo que había caído por la transgresión, y no se apartará de su misión. Se convertirá en la propiciación de una raza que quiso pecar. Su oración expresa ahora solamente su misión. Si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Deseado de todas las gentes, página 656. Hemos llegado a la parte final de este comentario y también, como hemos dicho, a la lección tercera de 2022. Que haya sido de bendición en nuestra oración al cielo, para todos, para ustedes y para quienes compartimos este comentario. Mis hermanos queridos,
nos espera un futuro glorioso. Por más cosas terribles que nos sucedan en esta tierra, primero, no se pueden comparar con los sufrimientos del Señor Jesús. Y sobre todo, debemos tener presente que todo pasará. En el comentario de esta semana hablamos de que el sufrimiento de Cristo fue planeado desde antes de la creación del mundo. Pero llegó el momento. Fíjense ustedes, pasaron miles de años antes de que Él tuviese que pasar por el trago de la muerte. Las cosas pasan, todo pasa, el tiempo no se detiene. Es posible que estés pasando por una dificultad en la salud, económicamente, o tu familiar está sin trabajo, pero no te olvides. Todo esto va a pasar. La tormenta pasa y viene la calma. Que Dios te bendiga y te invitamos a acompañarnos en el próximo trimestre. Paz de Cristo para usted.